Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sean todos bienvenidos a esta actividad número 4, videos sobre responsabilidad penal autónoma, dentro de nuestro seminario de casos en defensa y litigio oral 2, a cargo de la facilitadora, la doctora María Guadalupe Domínguez Moreno, como parte del segundo cuatrimestre del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral de la Universidad IEXPO. Les habla su servidora Marta Patricia Vázquez Báez. Para efectos de la charla que tendremos el día de hoy sobre este tema, vamos a estar trabajando con una introducción, nuestro objetivo general, la responsabilidad penal autónoma en sus generalidades, algo de las consecuencias jurídicas a que son sujetas las personas jurídicas o morales, la formulación de imputación y vinculación a proceso, formas de terminación anticipada y algunos criterios en torno a la sentencia. Bajo estos elementos tenemos que advertir en un primer momento que la importancia que hoy reviste el haber configurado la responsabilidad penal de las empresas versa en particular en función de la falta de cultura de prevención que se ha tenido en nuestro país y sobre todo de la falta de control de riesgos internos a nivel empresarial. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de las empresas se empieza a hacer sumamente importante el que se cuente con un debido mecanismo para regular y controlar el comportamiento de los miembros o integrantes de la empresa y prevenir la comisión de conductas ilícitas, independientemente de que hoy nuestro enfoque es la materia penal. Bajo estos aspectos, el objetivo general que nosotros perseguimos el día de hoy es analizar la responsabilidad penal de las empresas como una responsabilidad penal autónoma de las personas físicas que participan en la comisión de hechos delictivos, por lo cual vamos a partir del debido control al interior de las empresas y la necesidad de establecer procedimientos y sanciones a las personas físicas de forma independiente. De esta manera, nuestra primera temática, responsabilidad penal autónoma, se refiere en términos particularmente de que a partir del 17 de junio del año 2016, a través de la publicación de la llamada miscelánea penal, se empezaron a establecer diferentes disposiciones para regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas o también llamadas morales, particularmente dentro de lo que es nuestro sistema penal acusatorio. Esto trajo como consecuencia una reformulación al Código Nacional de Procedimientos Penales y por supuesto a nuestra codificación sustantiva, particularmente al Código Penal Federal. De esta manera nosotros podemos advertir que el artículo 11 del Código Penal Federal advierte que cuando algún miembro o representante de una persona jurídica o sociedad, corporación, empresa de cualquier clase, exceptuando a las instituciones del Estado, cometa algún delito, utilizando los medios que para tal objeto las mismas entidades proporcionan, de modo que resulten en un cometido a nombre o bajo el amparo de la representación social o en beneficio de ella, el juzgador podrá, en los casos que delimite la propia legislación, decretar en una sentencia suspensión de la agrupación o su disolución. De este numeral nosotros podemos advertir en un primer momento que se habla en particular de que no importa quién sea el sujeto miembro de la empresa que realice una conducta delictiva. Aquí se trata de que la empresa misma se beneficie del resultado del delito en su defecto, que se cometa bajo la representación social o bien que se utilicen los mecanismos, medios o recursos de la propia empresa. De ahí que de manera correlativa el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales advierte que las personas jurídicas van a ser penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que proporcionen, cuando haya determinado además
que hay una inobservancia del debido control en la organización. Este elemento es bien importante porque no se trata solamente de la realización del delito, sino que además al interior de la empresa se carezca de un control interno para prevenir la comisión de conductas ilícitas. De ahí que además, en forma paralela, el artículo 11 bis del Código Penal Federal y en su defecto los correlativos de las entidades federativas establecen el catálogo de delitos a los que puede ser sujeta una persona jurídica. En este sentido, cuando nosotros hablamos del debido control interno, estamos haciendo referencia a la necesidad que tiene la empresa de establecer un marco regulatorio propio, que es adicional al marco legal que nos aplica. ¿Esto qué quiere decir? Que independientemente de las leyes externas que publica el Poder Legislativo de nuestro país, las empresas están obligadas, como parte de su organización y mecanismos de control, a establecer regulaciones internas tendientes a crear modelos de cultura de legalidad, de prevención del delito y un mecanismo de vigilancia, lo que hoy, bajo la norma ISO 19600, ha tendido en llamarse compliance. Básicamente esto es importante porque la existencia del compliance nos va a dar la pauta para advertir que si se ha cometido un hecho delictivo a cargo de una persona jurídica, es posible que la sanción se atenúe siempre y cuando exista este marco regulatorio. Así lo determina en particular el último párrafo del artículo 11 bis del Código Penal Federal. Otro elemento del que hoy se habla bajo efectos de este control interno es el llamado whistleblowing. Básicamente, el Consejo Coordinador Empresarial creó un código de principios y mejores prácticas de gobierno corporativo a partir del año 2018. Y dentro de esto se advierte, primero, que el control interno constituye un mecanismo por el cual los consejos de administración de las empresas aseguran que la sociedad opera en un ambiente general de control y da mayor certeza de efectividad y eficiencia de su gestión. En este sentido, el whistleblowing implica el mecanismo y sistema de denuncias internas respecto a la comisión de un acto delictivo, lo que implica además que las empresas tienen que generar un mecanismo de protección a sus miembros denunciantes para evitar, lógicamente, el entorpecimiento de una investigación interna y, por supuesto, para evitar cualquier posibilidad de transgresión a su integridad personal. En este sentido, la procedencia de la responsabilidad penal para las personas jurídicas que plantea el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales indica algunas reglas en particular. Primero que nada, que no va a proceder contra instituciones estatales. ¿Por qué? Porque cuando se comete un hecho delictivo a cargo de un servidor público en funciones, es decir, en el ejercicio de las atribuciones dadas en ley, existe un procedimiento en particular y existe además una calidad específica como sujeto activo de delito. Pero además, porque hoy, al amparo de los sistemas anticorrupción, se abre todo un esquema específico para los representantes del Estado. Esto quiere decir que si bien la responsabilidad penal de personas jurídicas puede operar de forma indistinta para una empresa, una asociación civil, religiosa, se enfoca básicamente en los elementos de índole privada. 2. La determinación de la responsabilidad penal de la persona jurídica es hoy completamente independiente a la responsabilidad penal de las personas físicas. Lo que quiere decir que por un lado va a haber un procedimiento para sujetos imputados, miembros de la empresa, y por el otro el procedimiento para la empresa en sí misma. 3. La acción
o responsabilidad penal no se extingue por la transformación, fusión, absorción o escisión de la empresa. Y esto es bien importante porque la pena se va a tener que graduar respecto a la conducta que se haya originado a través de una empresa y que ésta se haya fusionado, obviamente para no lesionar intereses de la empresa con la que se fusiona. Particularmente esto se hace para evitar que las empresas generen bajo mecanismos legales una evasión de la justicia. 4. Tampoco se extingue por disolución aparente. Esto sobre todo en términos de que cuando todavía nos encontremos beneficiándonos de la actividad económica de la empresa, pues la empresa continúe en función independientemente de que a términos de papel se haya disuelto. 5. Las causas de exclusión del delito o en su defecto de extinción de la acción penal para personas físicas no generan ninguna afectación a la responsabilidad penal de las empresas. Recordemos aquí que decíamos en nuestro punto número 2 que la responsabilidad de uno y otro sujeto son completamente independientes. La única excepción es cuando la persona física y la persona jurídica hayan participado de los mismos hechos, que hayan quedado catalogados como no delictivos. 6. Solamente van a poder ser sujetos responsables de delitos las personas jurídicas de lo establecido en el artículo 11 bis del Código Penal Federal o en su defecto de los similares de los códigos de las entidades federativas. Aunque es un listado no limitativo, hay que tener claridad respecto de la naturaleza de la propia persona jurídica, sobre todo porque este artículo 11 bis plantea delitos consagrados en el Código Penal Federal, los que se consagran en leyes especiales como los de delincuencia organizada, trata de personas e incluso ya se empiezan a considerar aspectos de índole internacional. Esto sobre todo con las reformas sufridas al TEMEC. De esta manera, la responsabilidad penal de las personas jurídicas abre el tema de las consecuencias jurídicas. Básicamente, de manera general, nuestra codificación penal, específicamente a través del Código Penal Federal, en el artículo 24, enlista todas las penas y medidas de seguridad a que van a ser sujetas las personas responsables de una comisión delictiva. Sin embargo, este listado no distingue bajo ninguna circunstancia cuáles serían aplicables para personas físicas o cuáles serían aplicables para las personas jurídicas. Y esto nos da la pauta para que el Código Nacional de Procedimientos Penales haya establecido el catálogo de consecuencias jurídicas. En este sentido, el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales analiza en particular dos supuestos. Primero que nada, va a haber sanciones de índole penal como resultado de la participación en hechos típicos antijurídicos que además resulten culpables para personas morales con personalidad jurídica propia, es decir, las que existen de forma legal. Pero además se advierte que va a haber consecuencias jurídicas que no necesariamente son penales, como secuela de la participación en hechos típicos antijurídicos sin culpabilidad. ¿Por qué? Porque esto se aplica a personas jurídicas con o sin personalidad jurídica propia, lo que nos da la pauta a la posibilidad de analizar el papel que juegan las denominadas empresas aparentes o empresas fantasma, las que en realidad no existen de forma legal. Por ello es que no es posible aplicar una sanción penal. De esta manera, advirtiendo los conceptos de formulación de imputación, nosotros tendríamos que tomar en cuenta que la información sobre los cargos en contra de la persona jurídica se va a recibir por parte del representante legal, salvo que el representante legal esté señalado como sujeto imputado de una conducta delictiva. Sobre todo esto se hace para mantener la imparcialidad, pero independientemente de que se trate de una persona jurídica, los derechos a que
tiene la persona como organización de ser notificado y de participar, se da de forma universal, tal y como está reconocido a un imputado penalmente. De ahí el porqué, para el debido ejercicio de los derechos a que se refiere nuestra Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales en términos de las personas morales, se hace necesario que cada uno de estos elementos de organización configure su propia teoría del caso. De ahí el porqué la separación de la responsabilidad penal de la persona física y la responsabilidad penal de la persona jurídica. A partir del momento en el que se informan los cargos, conforme a lo que dispone nuestro propio Código Nacional de Procedimientos Penales, se reconoce a una organización, empresa, como un sujeto y como parte dentro del procedimiento, a través del representante legal. Este reconocimiento otorga el derecho a que sean notificados todos y cada uno de los actos, el derecho de conocer, a ser citado, a ofrecer medios de prueba, a desahogar pruebas, promover incidentes, etc. Lo que sí es importante tomar en consideración es que a partir de la formulación de imputación dentro del procedimiento para personas jurídicas, las medidas cautelares a que van a ser sujetas son solamente de 3 tipos: suspensión de actividades, clausura temporal del local o establecimiento y la intervención judicial. Esto lógicamente es atendiendo a la naturaleza de la propia persona jurídica. Respecto a las formas de terminación anticipada, vamos a tomar en consideración que existe una clasificación dada por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Salidas alternas, que básicamente se refiere a acuerdo reparatorio y suspensión condicional, y la forma anticipada de terminación, que es básicamente el procedimiento abreviado. Para el caso de las personas jurídicas, siempre y cuando la clasificación del delito lo permita, van a ser aplicables estas 2 modalidades, e incluso de forma paralela los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal a que se refiere la ley específica. ¿Esto qué quiere decir? Que la terminación anticipada no va a seguir una regla diferente a la que ya está establecida dentro de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Tiene que ser respecto de delitos no catalogados como graves y de los que se persigan a petición de parte. Finalmente, en lo que se refiere a la sentencia, es importante tomar en consideración que en el caso particular de las personas jurídicas o morales, puede tomarse en consideración un excluyente de responsabilidad que básicamente advierte que cuando se hayan advertido los mecanismos establecidos en el artículo 15, 16 y 17 del Código Penal Federal o en su defecto de los similares de los códigos de las entidades, no será sancionable la empresa. Esto es importante porque anteriormente nos referíamos a la atenuante de la sanción siempre y cuando existiera el mecanismo de compliance. La excluyente a que nos referimos en este momento es súper específica porque no basta con que exista el compliance, tiene que haberse implementado y detectado que a pesar de que se siguió y se evaluó por causas ajenas a la organización, aún así se cometió el acto delictivo. De ahí el por qué lo que determina el artículo 425 del Código Nacional de Procedimientos Penales es que se va a determinar lo pertinente a la persona física de forma independiente a la persona jurídica. Cuando no exista una regla especial, se va a aplicar la regla del procedimiento ordinario. En este sentido, como conclusión, nosotros podemos advertir que la responsabilidad penal de las personas jurídicas es ya una realidad en México, que además va aparejada con otro tema que no es parte de la disertación del día de hoy, que tiene que ver con los derechos humanos de las personas jurídicas. Opinemos como opinemos desde la codificación o desde la experticia de los abogados, la realidad es
que es posible la imputación de responsabilidad penal de forma directa a la persona jurídica, y es evidente que hoy, para que esto sea posible, las empresas tienen que enrolarse en una nueva sistemática, la de generar los programas de control interno que permitan demostrar un debido control en la organización. Básicamente dar cumplimiento a las normativas internacionales y a las normas oficiales mexicanas respecto del compliance, en este caso específicamente el criminal compliance. Para efectos de este video utilizamos lógicamente como fuentes de bibliografía nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, nuestro Código Penal Federal, y esta vez nos apoyamos de la obra de Pérez y López, ABC de la responsabilidad penal de las personas morales. Les agradecemos su estancia a lo largo de este video, esperando que las ideas aquí planteadas hayan resultado de interés para ustedes, y los esperamos en nuestra siguiente cápsula.